Vacaciones familiares, un tiempo en el que los seres queridos pueden disfrutar de la compañía mutua. Pero en esta familia todo siguió un guión diferente. El marido inesperadamente propuso pasar las vacaciones separados, envió a su esposa con los niños a casa de su madre y él se fue a un lujoso resort con su propia madre. La idílica situación no duró mucho. Al día siguiente ya envió una señal de pánico. Cariño, ¿qué pasa con las tarjetas? Ni siquiera podemos pagar la comida. Catherine Brown estaba acostumbrada a una rutina diaria estricta. La alarma sonaba a las 6:30. Tenía que calentar el desayuno, preparar a su hijo mayor, Alex, para la escuela, alimentar a Ashley de 2 años y llegar a la contabilidad de la empresa Stroy Complex a las 9 de la mañana. Su marido Mark nunca se apresuraba para ir al trabajo. Su departamento en el banco comenzaba a las 10 y él prefería tomarse un café con calma mientras revisaba las noticias en el teléfono. Durante los primeros 3 años de matrimonio, Catherine se consideraba una esposa paciente. Silenciosamente recogía los calcetines que él dejaba tirados. No comentaba su costumbre de dejar los platos sucios en el fregadero para después y soportaba sumisamente las lecciones sobre cómo una buena esposa debe apoyar a su marido en todo. Pero la verdadera prueba para su paciencia eran las visitas semanales de Dolores. Cada sábado a las 2 en punto llamaba la suegra a la puerta. Aparecía con cara de inspectora lista para encontrar cualquier infracción en la gestión de la empresa familiar. Catherine ya había aprendido a reconocer esa mirada especial, aguda, crítica, que inspeccionaba los rincones buscando polvo. Catherine, querida, empezaba Dolores sin ni siquiera saludar bien, ¿por qué tienes este desorden en la entrada? Alex podría tropezar con esas zapatillas. Catherine contaba mentalmente hasta 10. Las zapatillas estaban colocadas ordenadamente en una estantería especial en la esquina, pero la suegra siempre encontraba motivo para criticar. Ahora las recojo, Dolores, respondía con tono firme. Y además, continuaba Dolores mientras entraba en la sala, aquí no se siente nada acogedor. ¿Por qué no pones unas flores? ¿O cambias las cortinas? Estas son demasiado oscuras. Catherine había elegido las cortinas ella misma, dedicando un día entero a buscar el tono adecuado. Mark dijo que combinaban perfectamente con los muebles, pero la opinión de su madre, evidentemente, era más importante. Dolores reaccionaba especialmente mal al ruido de los niños. Si Alex, de 5 años, se reía un poco más fuerte de lo normal, la abuela fruncía el ceño. Alex, más bajo. Los vecinos podrían quejarse. Y en realidad, Catherine, a los niños hay que criarlos con disciplina. Mi Mark nunca hacía tanto ruido. Catherine apretaba los labios. Recordaba bien las historias del propio Mark sobre cómo de niño rompió una ventana jugando al fútbol en el patio y organizaba conciertos con ollas. Pero indicarle eso a la suegra era inútil. Las habilidades culinarias de Catherine también recibían críticas constantes. Una vez dedicó todo el domingo a preparar una sopa siguiendo una receta de un libro de cocina, cortó remolacha, guisó zanahorias, coció la carne, todo según las reglas. Siento demasiado sal, notó Dolores apenas probó la primera cuchara. Está demasiado salada. Y el caldo está turbio. Yo la colaría con una gasa. Catherine probó la sopa. La sal estaba perfecta, pero guardó silencio. Mamá siempre decía que la sopa debe ser transparente, apoyó Mark a su esposa. ¿Quizás la próxima vez? Entonces cocínala tú, pensó Catherine, pero dijo en voz alta. Lo tendré en cuenta para la próxima. Mark siempre tomaba partido por su madre.
Pase lo que pase, siempre tenía una explicación. Mi madre solo quiere ayudar, decía cuando Catherine intentaba tímidamente hablar sobre la conducta de su suegra. Ella es una mujer experimentada, sabe mucho. Deberías escuchar sus consejos. Pero Catherine elegía sus palabras con mucho cuidado frente a Mark. A veces siento que tu madre, bueno, hace demasiadas críticas. ¿No podríamos verla un poco menos? La expresión de Mark cambió de inmediato. Frunció el ceño, sus cejas se juntaron. En sus ojos apareció esa alerta que Catherine aprendió a reconocer como señal de peligro. Catherine es mi madre. Mi única madre. Tiene derecho a venir a nuestra casa cuando quiera. ¿Y si no te gusta? La frase quedó en el aire como una amenaza implícita. Catherine entendió que la discusión había terminado. El trabajo en contabilidad se había convertido para ella en un refugio tranquilo. Los números no mentían, los informes no criticaban, y los colegas la respetaban. La contadora principal, Rebecca, a menudo elogiaba a Catherine por su precisión y responsabilidad. Catherine, en ti se puede confiar. Trabajadoras así valen oro. Estas palabras reconfortaban el alma. Quería que también la valoraran en casa. Pero en casa la esperaban otras preocupaciones. Al volver del trabajo, Catherine recogía a Ashley del jardín infantil, compraba los alimentos, preparaba la cena. Mark llegaba más tarde y encendía la televisión inmediatamente. Estoy cansado hoy, explicaba él, dejándose caer en el sofá. Me tocó atender clientes difíciles. Caterina sentía comprensiva. Ella también estaba cansada, pero por alguna razón su cansancio no merecía discusión. Cuando nació Ashley, Catherine esperaba que la maternidad cambiara el equilibrio de fuerzas en la familia. Tal vez Mark sería más atento con su esposa y su suegra más indulgente. Pero ocurrió lo contrario. Claro, ahora necesitas ayuda, declaró Dolores cuando Catherine acababa de regresar de la maternidad. Vendré todos los días. Criar a los niños es todo un arte. Cada día se convirtió en una tortura. Dolores aparecía desde la mañana y no se iba hasta entrada la noche. Criticaba cómo Catherine alimentaba a la niña, muy seguido, demasiado tiempo. Cómo la envolvía en pañales, o demasiado apretado, o muy flojo. Cómo la acostaba, a la hora equivocada, en la posición incorrecta. Catherine, ya te dije, no le des chupete, regañaba la suegra, sacando el chupete de la boca llorosa de Ashley. Se le va a estropear la mordida. Catherine había leído que los chupetes ortodónticos modernos son seguros, pero discutir era inútil. Dolores sabía mejor. Mamá tiene razón, apoyaba el marido. Ella crió a 2 hijos. Tiene experiencia. Catherine quería gritar, ¿acaso soy una idiota? ¿Será que mi instinto maternal es peor que el de ella? Pero callaba. Poco a poco, Dolores se sintió dueña de la situación. Movía los muebles del cuarto de los niños. Así es más cómodo. Tiraba los juguetes. Hay demasiados, los van a malcriar. Decidía qué ropa ponían a los niños. Esta camiseta no es apropiada para la temporada. Catherine trabajaba y la suegra daba órdenes. La absurda situación la dejaba perpleja, pero no podía cambiar nada. Alex, no corras tan rápido. Gritaba Dolores cuando su nieto corría por el apartamento. Te vas a caer. Abuela, yo voy con cuidado, intentaba protestar el niño. Yo sé mejor que está bien y que está mal. Siéntate a dibujar. Alex se sentaba obediente con su cuaderno,
pero Catherine veía cómo sus ojos se apagaban. Un niño de 5 años no debería estar quieto todo el día. Los comentarios sobre la apariencia de los niños eran especialmente dolorosos. Ashley está un poco pálida, notaba Dolores. ¿Quizás darle vitaminas? ¿O llevarla al médico? Ashley estaba sana, con excelentes análisis, pero la suegra siempre encontraba motivo para preocuparse. Y Alex, me parece demasiado delgado. Catherine, ¿lo estás alimentando bien? ¿Quizás darle más papillas? Catherine explicaba cansada que el pediatra estaba satisfecho con el desarrollo del niño, que no todos los niños deben ser gorditos, que las normas modernas son diferentes. Pero Dolores respondía: los médicos ahora son jóvenes, inexpertos, desestimaba. Y yo veo niños desde hace mucho. Mamá se preocupa por los nietos. Es natural. Mejor prevenir, como siempre, apoyaba Mark. Catherine sentía cómo su paciencia se desvanecía día a día. Se volvió irritable, cansada y empezó a dormir mal. Pero lo peor fue que empezó a desquitarse con los niños. Alex, ¿cuántas veces te he dicho que guardes los juguetes? Le gritaba a su hijo tras otra crítica de su suegra. El niño la miraba asustado. No entendía por qué su madre estaba enfadada si él no había hecho nada malo. Catherine veía esa mirada y se odiaba a sí misma. Pero no podía parar. La irritación acumulada necesitaba salir y gritarle a Dolores no se atrevía. Cuando Ashley cumplió 2 años, su suegra hizo una nueva propuesta. Mark, ¿qué tal si me mudo con ustedes? Dejo mi apartamento y el dinero lo pongo en el presupuesto familiar. Ayudo con los niños y con ustedes. Catherine sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ver a Dolores todos los días era duro, pero vivir con ella bajo el mismo techo, todo el tiempo. Mamá, qué buena idea. Se alegró Mark. Está genial. Y el dinero no sobra y ayuda con los niños. Catherine intentó protestar. Mark, quizás deberíamos pensarlo. El apartamento no es muy grande, los niños necesitan espacio. Hay suficiente lugar, cortó el esposo. Mamá se instalará en la sala, compraremos un sofá-cama. Y para los niños será mejor, la abuela estará cerca. Dolores se mudó un mes después. Trajo consigo muchas cosas, un servicio antiguo que no se podía usar, una colección de figuritas que había que limpiar constantemente, montones de revistas de hace 20 años. Todo esto son cosas muy queridas para mí, explicó ella. No puedo simplemente tirarlas. El apartamento se convirtió en un almacén. Catherine ya no podía moverse libremente por su propia casa. Cada estante, cada rincón estaba ocupado por las cosas de la suegra. Catherine, cuidado con la aspiradora. Gritaba Dolores. Ahí está el jarrón de cristal. Catherine no recordaba cuándo fue la última vez que se sintió dueña de la casa. Dolores mandaba en todo y en todos, y Mark encontraba eso normal. Mamá tiene experiencia. Tenemos que aprender. ¿Aprender qué? ¿Cómo convertir la vida en un infierno? Catherine ya conocía esa lección de memoria. Ahora las críticas no eran solo los fines de semana, sino diarias. Dolores controlaba cada paso de su nuera. Cada decisión, cada palabra. Catherine, ¿por qué Ashley se puso ese vestido? Se mancha fácil. Catherine, ¿por qué Alex todavía no duerme? Ya son las 8 de la noche. Catherine, ¿qué es esta cena? ¿Otra vez pasta? Los niños necesitan variedad.
Catherine sentía que dentro de ella crecía algo peligroso. La paciencia se acababa. La primavera trajo no solo los primeros días cálidos, sino también nuevas pruebas para Catherine. Dolores, después de vivir medio año en su apartamento, finalmente se sentía la dueña legítima. Movía los muebles a su antojo, tiraba alimentos que le parecían no frescos y planeaba el menú para toda la semana sin preguntar a la nuera. Mañana comeremos trigo sarraceno con albóndigas, anunciaba por la noche mientras hojeaba un libro de cocina. Pasado mañana sopa, el viernes pescado. Los niños necesitan una alimentación balanceada. Caterina sentía en silencio, aunque en el refrigerador ya había ingredientes para platos completamente diferentes. Discutir era inútil. Mark siempre tomaba partido por su madre. Mamá tiene razón, decía cuando Caterina intentaba protestar tímidamente. Ella entiende más de cocina que nosotros. Mira qué rico queda todo. Catherine no entendía que había cambiado en sus habilidades culinarias en 6 meses. Antes Mark elogiaría sus platos, ahora la suegra cocinaba todo y ella se había convertido en su ayudante en su propia cocina. Los niños también notaban los cambios en casa. Alex se volvió más introvertido, a menudo se escondía en su cuarto con libros. Ashley, en cambio, empezó a ponerse más caprichosa, aparentemente sintiendo la tensión general. Ashley, no llores tan fuerte, la reprendía la abuela. Los vecinos van a oírte y pensarán que te maltratamos. La niña de 2 años no entendía por qué no podía llorar cuando estaba triste. Catherine la tomaba en brazos, la mecía, la calmaba, pero Dolores intervenía inmediatamente. Catherine, no la acostumbres a los brazos. Se va a malcriar. Que se calme sola. Dolores, replicaba Catherine con cuidado, los psicólogos dicen que hay que abrazar a los niños cuando están molestos. Psicólogos, resoplaba con desprecio la suegra, yo crié 3 hijos sin psicólogos, y todos salieron bien. Catherine recordaba las historias de Mark sobre su hermano menor alcohólico y su hermana que estaba divorciándose por 3ª vez, pero se quedaba callada. Meterse con Dolores se estaba volviendo cada vez más peligroso. A principios de mayo Mark volvió del trabajo inusualmente animado. Fue directo a hablar con su madre, ni siquiera saludó a su esposa, y ellos hablaron en voz baja en la cocina. Catherine escuchó fragmentos de frases. Ya era hora. Se lo merece. Es tiempo de pensar en uno mismo. En la cena, Mark finalmente reveló sus intenciones. Escucha, Catherine, comenzó mientras untaba mantequilla en el pan, he estado pensando, el verano está cerca, hay que planear las vacaciones. Sí, claro, asintió Catherine, quería proponer ir al mar. Es bueno para los niños, y a nosotros también nos vendría bien descansar. Exacto, añadió Mark, descansar. Pero creo que deberíamos descansar por separado. Catherine dejó de masticar. Algo en el tono de su marido la puso en alerta. ¿Cómo es eso, por separado? Bueno, es que, Mark evitaba mirarla a los ojos, estoy muy cansado del ajetreo familiar. El trabajo, los niños, el ruido constante. Necesito recuperarme. Y mamá hizo un gesto hacia Dolores, hace tiempo sueña con un viaje a Asia. Por eso decidimos ir juntos. Catherine colocó lentamente el tenedor en el plato. ¿Y nosotros con los niños? Ustedes pasarán un buen rato en la casa de campo de tu madre, intervino Dolores, aire fresco, huertos, espacio para los niños. ¿Les hará bien? Sí, apoyó Mark, los niños están mejor en el campo que en la ciudad sofocante. ¿Y tú descansarás del trabajo?
te relajarás. Descansar del trabajo, repitió Catherine despacio, para pasar el día cuidando a los niños, ayudando a mamá en las tareas y cocinando para toda la familia. Catherine, no dramatices, hizo una mueca Mark, tu madre te ayudará. Y los niños necesitan tiempo con la abuela. ¿Y tú no quieres ver a los niños en todas las vacaciones? No lo pongas todo patas arriba, la voz de Mark se volvió más dura. Trabajo, gano dinero para la familia y tengo derecho a un descanso decente. ¿Y yo qué? ¿No trabajo? Catherine sintió que la presión subía. Me levanto a las 6:30, trabajo en contabilidad, llego a casa y cocino, limpio, cuido a los niños. ¿Cuándo descanso? Catherine, no levantes la voz delante de los niños, dijo Dolores con frialdad, y no hagas escenas. Mark ya tomó la decisión. Punto. Mark tomó la decisión, repitió Catherine, sobre mí, los niños, nuestros planes, sin ninguna discusión. ¿Qué hay que discutir? Mark ya elevó la voz, soy el jefe de la familia. Mi palabra es la última. ¿Y si no te gusta? No terminó la frase, pero la amenaza quedó en el aire. Catherine entendió que no tenía opción. ¿Cuándo se van? Preguntó con voz tranquila. Pasado mañana, respondió Mark, claramente satisfecho de que su esposa se hubiera enterado, ya compramos los pasajes. Por 2 semanas. 2 semanas, asintió Catherine, claro. Dolores sonrió triunfante. Catherine, créeme, es para bien. El hombre necesita descansar a veces de la familia y la mujer debe pensar en su comportamiento. ¿Qué comportamiento? No pudo evitar preguntar Catherine. Bueno, ya sabes, dijo la suegra con tono como si explicara algo obvio a un niño tonto, te has vuelto un poco áspera, siempre discutes y te quejas. A los hombres no les gusta eso. No discuto, respondió Catherine, intento participar en las decisiones que afectan a mi familia. Exacto, levantó las cejas Dolores, tu familia. Pero la familia no eres solo tú. Aquí está la opinión de tu esposo, los intereses de los niños, mi experiencia. Catherine miró a Mark esperando ver al menos un poco de comprensión, pero él examinaba su plato, claramente dando por terminada la conversación. Entonces está decidido, dijo ella. Decidido, confirmó Mark, y no pongas esa cara. El descanso les hará bien a todos. Los siguientes 2 días transcurrieron en una frenética preparación. Dolores empacaba maletas, siempre reorganizando y contando cosas. Hizo para Catherine una lista completa de instrucciones, cuándo alimentar a los niños, cómo vestirlos, con quién podían salir y con quién no. No dejes a Alex solo en la caja de arena, decía mientras anotaba otro punto, hay todo tipo de niños jugando ahí. Puede contagiarse alguna infección. A Ashley no la expongas mucho al sol. Se quemará, su piel es delicada. Si sube la fiebre, dale antipiréticos, pero no más de 3 días seguidos. Acuéstate con el horario estricto, si no después no la podrás corregir. Catherine escuchaba y asentía, mientras mentalmente arrugaba la lista y la tiraba a la basura. ¿De verdad Dolores creía que ella no sabía cuidar a sus propios hijos? Mark estaba emocionado por el viaje próximo. Mostraba a su esposa fotos del hotel en internet, hablaba de los sitios turísticos que planeaban visitar. Mira, qué piscina. Exclamaba, y este es el spa. Mamá dice que siempre soñó con probar un masaje tailandés. Genial, respondía Catherine mecánicamente. Y esta es la excursión por los templos. Muy instructivo, seguro. Seguro.
Catherine, ¿qué te pasa? Finalmente notó Mark su indiferencia. Deberías estar contenta. No todos los días se presenta esta oportunidad. Estoy contenta, mintió Catherine, solo pienso en cómo organizar mejor el tiempo con los niños. Así está bien, elogió Mark. Hay que planear todo con anticipación. Por la mañana, antes de partir, Catherine acompañó a su esposo y a su suegra al aeropuerto. Alex estaba malhumorado, sin entender por qué papá y la abuela se iban sin ellos. Ashley se aferraba a Dolores, quien ya se había acostumbrado en 6 meses a la presencia constante de la abuela. Bueno, niños, dijo Mark con un tono falsamente alegre. Volveremos pronto. Obedezcan a mamá. Besó a su esposa en la mejilla, un beso de despedida rutinario. Catherine se quedó con el rostro inexpresivo, sosteniendo a Ashley en brazos. Catherine, Dolores daba instrucciones hasta el último momento. No olvides ventilar el apartamento y regar las plantas. ¿Y si pasa algo? Me encargaré, la interrumpió Catherine. Claro que sí, sonrió condescendiente la suegra. Solo recuerda, hay que alimentar a los niños cada 3 horas, acostarlos a la misma hora y nada de dulces antes de la comida. Catherine asintió, sin confiar en su voz. Bueno, nos vamos, dijo Mark, emocionado por el viaje que se avecinaba y prácticamente sin prestar atención a su esposa. El check-in comienza pronto. Arrastró las maletas hacia el mostrador de registro. Dolores caminaba a su lado, diciéndole algo. Catherine los miró alejarse, sintiendo un extraño vacío interior. Mamá, ¿por qué no volamos con papá? Preguntó Alex tirando de su mano. Porque iremos a la casa de campo de la abuela Tania, respondió Catherine. Allí es lindo, río, bosque, vallas. ¿Y cuándo vuelven papá y la abuela Dolores? En 2 semanas. ¿Eso es mucho tiempo? Sí, hijo. Mucho tiempo. Demasiado para no poder pensar bien en todo. En el avión, Mark se reclinó en el asiento y suspiró con satisfacción. Por fin podía relajarse, no escuchar el llanto de los niños ni las miradas de reproche de su esposa. Dolores hojeaba la guía turística, planeando rutas. Mark, dijo ella, he organizado todo bien. Catherine últimamente se ha vuelto muy descuidada. Que piense en su comportamiento. Sí, mamá, aceptó distraído Mark, imaginando la playa y cócteles fríos. Como siempre, tienes razón. Ninguno de los dos sospechaba que estas vacaciones serían las últimas de su vida anterior. Catherine volvió a casa cuando el sol ya se inclinaba hacia el ocaso. Alex estaba cansado del aeropuerto y estaba de mal humor. Ashley se había quedado dormida en sus brazos. El apartamento los recibió con un silencio inusual. Por primera vez en 6 meses no estaba Dolores con sus constantes comentarios e instrucciones. Catherine acostó a los niños sin seguir el estricto horario de la suegra. Permitió que Alex llevara a la cama su oso favorito, que la abuela consideraba antihigiénico. A Ashley le dio el chupete, el mismo contra el que Dolores se había opuesto con tanta fuerza. Los niños se durmieron rápido, sin los habituales caprichos. Quedándose sola, Catherine recorrió el apartamento. Por todas partes había señales de la presencia ajena, cosas de la suegra, sus revistas, fotos en marcos, estatuillas en las estanterías. Ni siquiera en casa se sentía en casa. Catherine encendió la televisión, preparó té y se sentó en el sillón. Por primera vez en muchos meses podía simplemente sentarse, sin escuchar comentarios sobre que hay que hacer algo útil. El silencio costaba.
Estaba demasiado acostumbrada a la atención constante. El teléfono vibró. Un mensaje de Mark. Llegamos bien. El hotel es genial. Mañana a la playa. ¿Y los niños? Catherine escribió una respuesta breve. Los niños están bien, duermen. La mañana siguiente comenzó de manera diferente. No estaba Dolores para levantarse a las 6 de la mañana y empezar a preparar el desayuno comentando cada acción. Catherine se despertó cuando quiso, calentó la papilla a los niños y permitió que Alex viera dibujos animados mientras comía, algo estrictamente prohibido en presencia de la suegra. Mamá, ¿por qué no se podía ver dibujos cuando la abuela Dolores estaba en casa? Preguntó Alex. Porque la abuela tiene sus reglas, respondió Catherine. Y ahora no está. A mí me gusta más cuando no está, admitió honestamente el niño. Ella siempre dice, no se puede. Catherine acarició la cabeza de su hijo. De labios de un niño pequeño. El día transcurrió tranquilo. Pasearon por el parque, dieron de comer a los patos, jugaron en el parque infantil. Nadie apuraba, reprendía ni hacía observaciones. Catherine de repente comprendió cuánto extrañaba la simple felicidad materna, la oportunidad de estar con los niños sin preocuparse por la opinión ajena. Por la noche llegó otro mensaje de Mark. La mamá está encantada con el masaje. Yo estuve buceando. Luego te enviaré fotos. ¿Cómo están? Catherine respondió brevemente. Todo bien. Pero al día siguiente el tono de los mensajes cambió. Catherine, hay un problema con las tarjetas. Por alguna razón no funcionan. ¿Puedes arreglarlo? Tenemos que pagar una excursión. Catherine leyó el mensaje 2 veces. Al final había una nota de Dolores. Ya elegimos un restaurante para una cena romántica. Muy caro, pero me lo merezco. Cena romántica. Madre con hijo. Catherine sintió que algo se revolvía dentro de ella. Abrió la aplicación bancaria y revisó los movimientos. En 2 días de vacaciones se había gastado tanto como la familia gastaba en un mes. Tratamientos de spa, restaurantes caros, excursiones, souvenirs, no escatimaban en nada. Y en casa quedaba la esposa con los niños, que tendría que pasar 2 semanas en la casa de campo de su madre, ayudando con las tareas y entreteniendo a los niños con lo que tuviera a mano. Catherine se levantó y recorrió el apartamento. Se detuvo junto a la ventana, mirando la ciudad al atardecer. En algún lugar, en países cálidos, su esposo y su suegra disfrutaban las vacaciones con su dinero. Sí, también con el suyo. Ella trabajaba. Su sueldo también iba al presupuesto familiar. El teléfono vibró de nuevo. Mark. Catherine, ¿estás ahí? Las tarjetas no funcionan. Mañana tenemos que pagar un extra en el hotel. Catherine miraba la pantalla del teléfono, sintiendo cómo se levantaba dentro de ella una ola de ira fría y calculadora. No un ataque emocional ni una histeria, sino un cálculo frío. Se sentó frente a la computadora y entró en su cuenta bancaria. Metódicamente y con calma bloqueó todas las tarjetas vinculadas a la cuenta familiar, la principal, la adicional y la que recientemente habían hecho para Dolores, por si acaso. Todo. Luego transfirió todo el dinero a su cuenta personal, que había abierto antes del matrimonio y de la que nadie sabía. Ahí estaban sus ahorros, que guardaba para un día difícil. Parece que ese día había llegado. Catherine tomó el teléfono y escribió un mensaje corto. Tarjetas bloqueadas. Que disfruten las vacaciones.
Envió el mensaje y apagó el teléfono. 10 minutos después volvió a sonar. Catherine lo encendió, 4 llamadas perdidas de Mark. Inmediatamente entró una nueva llamada. Catherine colgó y apagó el teléfono otra vez. Alimentó a los niños con la cena, los bañó, leyó un cuento. Todo como siempre. Pero algo había cambiado dentro. Como si se quitara un peso pesado que había cargado tanto tiempo que dejó de notarlo. Antes de dormir, al encender el teléfono, Catherine vio 14 llamadas perdidas y muchos mensajes. Catherine, ¿qué pasa? Las tarjetas no funcionan. Es un error del banco. Arréglalo urgente. Catherine, contesta. Estamos en el hotel, tenemos que pagar. El bloqueo no es accidental. ¿Qué haces, maldita sea? Contesta ya. Los últimos mensajes eran de Dolores, que aparentemente le había quitado el teléfono a su hijo. Catherine, no hagas tonterías. Desbloquea las tarjetas inmediatamente. No podemos salir del hotel. Has perdido la cabeza. Estamos aquí como mendigos. Si crees que te perdonaré esto, te equivocas. Catherine leyó el mensaje y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sincera. Escribió una respuesta. Cena romántica cancelada. Y apagó el teléfono de nuevo. Al día siguiente Catherine llevó a los niños al parque. Alex se columpiaba, Ashley alimentaba palomas con migas de pan. Un día común, pero Catherine se sentía diferente, más ligera, más libre. Por la noche encendió el teléfono. Nueva ronda de mensajes, aún más desesperados. Catherine, basta. Entendí todo. Hablemos con calma. Podemos llegar a un acuerdo. Entiendo que estés molesta. Te suplico, activa las tarjetas. No tenemos cómo llegar a casa. Catherine, esto es una locura. Podemos hablar de todo en casa. De Dolores. Pequeña. Veremos qué pasa cuando regresemos. Catherine borró el mensaje sin responder. Pasaron 2 días más. El teléfono estuvo en silencio. Al parecer se les acabó el dinero incluso para la conexión móvil. Catherine se imaginaba cómo estarían sentados en un hostal barato, a donde los habrían trasladado desde el hotel de lujo, tramando planes de venganza. Pero ya no le importaba. Empezó a planear el futuro, llamó a abogados, averiguó cómo hacer el divorcio legalmente, qué podía esperar en la división de bienes. Habló con su madre sobre la posibilidad de vivir temporalmente en la casa de campo. Catherine, hija, dijo mamá, hace tiempo que esperaba a que finalmente despertaras. Este matrimonio hace tiempo que parecía un castigo. Mamá, ¿por qué estabas callada? ¿Qué podría haber dicho? De todas formas habrías defendido a tu marido. Tenías que llegar a eso por ti misma. Ya llegué, sonrió Catherine, aunque me tomó algunos años. Al 5.º día de silencio llegó un mensaje de un número desconocido. Catherine, soy Mark. El teléfono murió. Mañana volamos a casa. Pedí dinero prestado a los compañeros de viaje. Hablamos. Catherine leyó el mensaje y bloqueó el número. Al día siguiente se fue con los niños a la casa de campo de su madre. Antes de partir dejó sobre la mesa de la cocina un sobre con los documentos del divorcio y una nota breve. Mark, estoy con los niños en casa de mamá. No intentes buscarnos. Los documentos del divorcio están sobre la mesa. Si firmas, te enviaré la dirección para ver a los niños. Si no firmas, lo resolveremos en los tribunales.
Tu romántico descanso con mamá ha terminado. Ahora me toca vivir como quiero. Catherine cerró la puerta y salió del apartamento. Los niños corrían felices hacia el coche, anticipando aventuras en el campo. No entendían qué pasaba, pero sentían el ánimo de su madre. Por primera vez en mucho tiempo, ella estaba tranquila y segura de sí misma. «Mamá, ¿papá nos encontrará en la casa de campo?», preguntó Alex. «Nos encontrará si quiere», respondió Catherine, «pero ya no vivirá con nosotros. Y la abuela Dolores tampoco». «Está bien», dijo Alex y se volvió hacia la ventana. Catherine sonrió. Los niños entendían todo correctamente. En el avión, Mark y Dolores estaban sentados en silencio. La última semana se había convertido en un infierno. Dormían en un hostal, comían en locales baratos, ni siquiera podían permitirse un helado. Dolores, acostumbrada al confort, sufría especialmente. «Mark», dijo ella en voz baja, «¿vamos a hacer algo?». «Nos las arreglaremos», respondió sombríamente el hijo. «Catherine no puede hacer eso. Es ilegal». «¿Y si ella pide el divorcio?». «No lo hará. Es demasiado cobarde. Se quejará un poco y se calmará». Dolores asintió, pero en el fondo sentía que algo había cambiado para siempre. La tranquila y sumisa Catherine, que nunca se había quejado, de repente mostró carácter. Y eso daba miedo. El avión comenzó a aterrizar. Mark miraba por la ventanilla las luces de su ciudad natal y pensaba cómo explicaría a su esposa que estaba equivocada. Todavía no sabía que no habría a quien explicárselo. En casa les esperaba un apartamento vacío y documentos de divorcio. El romántico descanso realmente había terminado. Mark y Dolores llegaron a casa tarde por la noche. Subían lentamente por las escaleras, arrastrando maletas baratas que habían comprado en lugar de las perdidas en el caos de las mudanzas del hotel al hostal. Mark estaba nervioso, repasando mentalmente el discurso que planeaba decir a su esposa. Dolores callaba, pero su rostro expresaba la determinación de poner todo en su lugar. La llave giró fácilmente en la cerradura. No cambiaban las cerraduras. Mark empujó la puerta y se quedó paralizado. En la entrada no había zapatos de niños, que normalmente estaban tirados cerca de la puerta. Tampoco estaban los tacones bajos de Catherine con los que iba al trabajo. «Catherine», llamó inseguro, «estamos en casa». Silencio. Dolores entró en la sala. Sus cosas estaban en su lugar, pero algo no estaba bien. Demasiado silencio, demasiado vacío. «Mark», llamó a su hijo, «ven aquí». Mark entró en la sala y vio a su madre junto a la mesa de la cocina. Tenía un sobre blanco en la mano. «¿Qué es eso?», preguntó, aunque ya lo sospechaba. Dolores le extendió el sobre en silencio. Mark lo abrió con dedos temblorosos y sacó una carpeta con documentos. Encima había una nota escrita con una letra familiar. «Mark, estoy con los niños en casa de mamá. No intentes buscarnos. Los documentos del divorcio están sobre la mesa. Si firmas, te enviaré la dirección para ver a los niños. Si no firmas, lo resolveremos en los tribunales. Tu romántico descanso con mamá ha terminado. Ahora me toca vivir como quiero». Mark leyó la nota 2 veces, sin poder creer lo que veía. Eso no podía haberlo escrito su esposa, su tranquila y sumisa Catherine, que nunca protestaba y que soportaba silenciosamente todas sus decisiones. «¿Qué es eso?», preguntó Dolores. «Documentos de divorcio», respondió Mark con voz ronca. «¿Qué?».
Dolores le arrebató los papeles. ¿Cómo se atreve, esa niña? Te dije que se estaba volviendo insolente. Mark se sentó en el sofá, sujetándose la cabeza. Toda su confianza, todos sus planes para las explicaciones se derrumbaron de repente. Catherine se fue, se llevó a los niños y se fue. Mark, ¿por qué estás sentado? Gritaba la madre, ve a casa de su madre y recoge a los niños. Ella no tiene derecho. Mamá, dijo Mark cansado, ella tiene derecho. Los niños se quedan con la madre. Entonces llámala y exige explicaciones. No contesta el teléfono, hace una semana que no contesta. Al día siguiente Mark intentó ir a la casa de campo de la madre de Catherine, pero la casa estaba vacía. Los vecinos dijeron que no habían visto a nadie. Catherine, precavida, había llevado a los niños a otro lugar. «Astuta perra», exclamó Dolores cuando Mark regresó con las manos vacías, lo planeó todo con anticipación y nosotros pensábamos que era una tonta. «Mamá, no digas eso», replicó débilmente Mark, ella es la madre de mis hijos. ¿Qué madre? Una madre no se lleva a los hijos de la familia. Una verdadera madre piensa en los niños, no en sus caprichos. Dolores andaba de un lado a otro por el apartamento como una fiera acorralada. Su mundo, donde ella era la jefa, donde su opinión era ley, se había derrumbado. La nuera, que ella consideraba débil, resultó ser capaz de tomar decisiones firmes. «Tenemos que hacer algo», repetía, «no puede acabar todo así». Pero pasaban los días y estaba claro, Catherine no pensaba regresar. Una semana después llegó una carta del abogado. Ella había presentado oficialmente la demanda de divorcio y exigía manutención para los niños, además de la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio. ¿La mitad?, protestaba Dolores. ¿Qué hizo ella para reclamar la mitad? Estuvo casada, explicó Mark, por ley tiene derecho. ¿Qué ley? Compramos este apartamento cuando ni siquiera existía ella. Mamá, el apartamento se compró durante el matrimonio, así que es un bien común. Mark encontró un abogado y presentó una contrademanda. Exigía definir el régimen de visitas y disputaba la cantidad de la manutención. Pero en el juicio todo salió mal. Catherine llegó serena, calmada, con una carpeta de documentos. Explicó detalladamente cómo había sido su vida familiar. Presentó testigos, vecinos que vieron cómo ella se ocupaba sola de los niños, colegas de trabajo que confirmaron su profesionalidad. Su señoría, dijo con voz firme, no me opongo a que el padre tenga contacto con los niños, pero quiero que ese contacto se realice bajo ciertas condiciones que excluyan la presión psicológica sobre los niños. ¿A qué se refiere?, preguntó el juez. La abuela paterna tiene la costumbre de criticar a la madre en presencia de los niños. Eso les afecta psicológicamente. Mark intentó replicar, pero el abogado de Catherine presentó documentos, el informe de un psicólogo infantil que había hablado con Alex y Ashley. En el informe se mencionaba ansiedad elevada en los niños relacionada con conflictos familiares. Además, continuó Catherine, el demandado y su madre me dejaron sola con los niños durante las vacaciones para irse de viaje juntos. Cuando bloqueé las tarjetas familiares me acusaron de comportamiento irracional, pero yo solo defendía mis derechos y los de los niños. El juez examinó los documentos detenidamente. Los extractos bancarios mostraban que en 2 días del romántico descanso se gastó más que lo que la familia gastaba en un mes entero. Demandado, se dirigió el juez a Mark, explique por qué no llevó a la familia de vacaciones juntos. Yo, estoy cansado del lío familiar, balbuceó Mark,
Quería descansar bien. ¿Del lío familiar? Repitió el juez. ¿Quiere decir de sus propios hijos? No, no de los niños, respondió Mark, de la situación. Entiendo. ¿Y por qué fue usted con su madre y no con su esposa? Mamá hace mucho tiempo soñaba con un viaje a Asia. ¿Y qué soñaba su esposa? Mark guardó silencio. Entendió que cualquier respuesta sonaría ridícula. El tribunal falló a favor de Catherine. Mark obtuvo derecho a ver a los niños los fines de semana, pero solo en presencia de personas neutrales, educadores del centro infantil. La manutención se fijó en una cantidad que golpeó seriamente su presupuesto. El apartamento se dividió por la mitad. Mark debía pagar a Catherine su parte. ¿Cómo es eso? Se preguntaba Dolores. Ella abandonó a la familia y tú eres el culpable. Ella no abandonó a la familia, respondió Mark cansado, ella se fue de nosotros. Hay diferencia. No hay diferencia. La esposa debe estar con el marido. Mamá, los tiempos han cambiado. La esposa no es propiedad del esposo. Dolores miraba a su hijo con indignación. Ella lo había criado para que fuera sumiso a su voluntad, y ahora él empezaba a pensar por sí mismo, y eso la asustaba. La situación financiera de la familia empeoró bruscamente, pensiones alimenticias, gastos judiciales, la necesidad de pagarle a Catherine su parte del apartamento, todo eso golpeó seriamente el presupuesto. Dolores, acostumbrada al confort que le proporcionaba su hijo, de repente descubrió que había mucho menos dinero. Mark, dijo ella un día. Quizás debería volver a mi apartamento. ¿Para qué? Se sorprendió el hijo. Pues, quizás sería más fácil. Mamá, ¿quieres dejarme? No dejarte, solo pensar en la vida. Dolores no lo dijo directamente, pero veía que su hijo ya no podía mantenerle el nivel de vida anterior. Restaurantes caros, tratamientos de spa, viajes, todo eso quedó en el pasado. Empezó a buscar un piso de alquiler. Su propia vivienda tuvo que venderla cuando se mudó con su hijo. Entonces parecía que sería para siempre. Hijo, dijo Dolores mientras empaquetaba sus cosas, quizás deberías intentar hablar otra vez con Catherine. Es tarde, mamá. Ya está con otro. Otro. Dolores se quedó congelada con una figurita en las manos. ¿Cómo lo sabes? Los vi juntos cerca del centro infantil. Un ingeniero o algo así. Se llama Rec. ¿Y cómo es? Un tipo normal. Se lleva bien con los niños. Alex se acercó a él. Alex, la voz de Dolores temblaba. ¿Mi nieto se ha acercado a un tío extraño? Mamá, no dramatices. El niño necesita una figura masculina. ¿Y tú no eres un ejemplo masculino? Veo a los niños 2 horas a la semana bajo la supervisión de cuidadores. ¿Qué ejemplo puedo ser? Dolores siguió empaquetando en silencio. Entendía que el mundo que había construido durante años se había derrumbado por completo. Los nietos se acostumbran al nuevo hombre, su hijo apenas llega a fin de mes, y ella pronto vivirá en un pequeño piso de alquiler en las afueras de la ciudad. Cuando se mudó al nuevo apartamento, la realidad la golpeó con toda su fuerza, una habitación pequeña, muebles viejos, vecinos que ponían música por la noche. Nadie le preguntaba su opinión, nadie le servía té, nadie escuchaba sus consejos. Dolores intentaba llamar a Mark todos los días, pero él respondía cada vez más seco y cortaba la llamada rápido. Tenía sus propios problemas, trabajo, créditos, intentos de mantener alguna relación con los niños. Mark,
dijo ella durante una de las pocas visitas. Me encontré con Catherine en la tienda. ¿Y qué? Se veía contenta, bien vestida, sonreía, y antes siempre estaba tan agotada. Mamá, no hace falta. Intenté hablar con ella, explicarle que podíamos arreglar todo. ¿Y qué dijo? Me saludó cortésmente y pasó de largo, como si yo no existiera para ella. Dolores guardó silencio. Por primera vez en años sintió que no controlaba la situación, sino que la situación la controlaba a ella. ¿Quizás ella tiene razón? Preguntó Mark en voz baja. ¿Qué dijiste? ¿Que quizás Catherine tiene razón? ¿Que quizás realmente no la valoramos? Mark se levantó Dolores del sofá. ¿Cómo puedes decir eso? He dedicado toda mi vida a la familia. A tu versión de la familia, respondió cansado el hijo. ¿Dónde todos debían vivir bajo tus reglas? ¿Y cómo si no? Soy más experimentada, más sabia. Mamá, Catherine era una mujer adulta. Tenía derecho a tener su propia opinión. Tenía. Dolores no podía calmarse. ¿Y cuál fue el resultado? La familia se rompió. La familia se rompió porque no la escuchamos, porque ignoramos sus necesidades, porque la consideramos secundaria. Dolores miraba a su hijo con horror. Él decía cosas que ella no podía aceptar, cosas que destruían su idea de cómo debía formarse una familia. Me has traicionado, susurró ella. ¿Traicionaste a tu propia madre por una mujer ajena? Mamá, Catherine no es una mujer ajena. Fue mi esposa, la madre de mis hijos, y la he perdido. ¿Encontrarás a otra? No quiero otra, quiero a Catherine. Pero ya es demasiado tarde. Dolores se fue, cerrando la puerta de un portazo. No podía aceptar que su filosofía de vida fuera equivocada, que sus métodos de crianza hubieran llevado al desastre. Pasó un año. Mark se veía con los niños de vez en cuando, pero las relaciones seguían tensas. Alex y Ashley se habían acostumbrado al nuevo hombre en la vida de su madre, y Mark se sentía fuera de lugar en sus vidas. Dolores llamaba cada vez menos. Había envejecido, estaba demacrada, se volvió olvidadiza. Su costumbre de mandar no había desaparecido, pero ahora no había nadie que obedeciera. Una noche de invierno, Mark se encontró con Catherine cerca del centro infantil. Ella esperaba a Alex después de la clase de karate. Junto a ella estaba ese tal Rick, un hombre alto, tranquilo, con gafas. Hola, Catherine, dijo Mark. Hola, respondió ella con calma. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Me voy a casar. Felicidades. Mark intentó sonreír. Él es bueno. Sí, muy bueno. ¿Y los niños? Los niños lo quieren. Él juega con ellos, los cuida, le está enseñando a Alex a conducir en el patio. Entiendo. Se quedaron en silencio hasta que Alex salió corriendo del centro. El niño había crecido, madurado, se veía más seguro de sí mismo. Papá, gritó y corrió hacia Mark. Hola. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Bien. Rick me prometió que me compraría una bicicleta para el verano. Una de montaña. Genial, dijo Mark, sintiendo un nudo en el pecho. Alex, vamos, llamó Catherine. Ashley nos espera en casa. El niño saludó a su padre con la mano y corrió hacia su madre. Mark los vio alejarse juntos, Catherine, Rick y Alex, como una familia normal.
Sacó el teléfono y marcó el número de su madre. Mamá, soy yo, Mark. La voz de Dolores era débil, cansada. ¿Qué pasó? Catherine se va a casar. ¿Con quién? Con ese ingeniero, Rick. ¿Y ahora qué pasará? Nada. Será feliz. ¿Y nosotros? Viviremos como podamos. Mark, dijo Dolores después de un silencio, quizás estuvimos equivocados. Mamá, respondió cansado su hijo, estuvimos equivocados. Pero ya no importa. ¿Por qué no importa? Porque nada se puede cambiar. Catherine ya no es nuestra, y los niños tampoco. ¿Y la justicia? La justicia, mamá, es que cada uno recibió lo que merecía. Catherine merecía la felicidad y nosotros. Nosotros merecemos lo que tenemos. Dolores colgó el teléfono. Estaba sentada en su pequeño apartamento, entre paredes ajenas, y por primera vez en muchos años se miró al espejo con sinceridad. Una mujer vieja y sola que había perdido a su familia por su propio orgullo. Recordó cómo había visto a Catherine en la tienda un mes atrás. Su esnuera realmente parecía feliz. Sonreía, reía con los niños, irradiaba calma y confianza. Así nunca había sido durante su matrimonio con Mark. Quizás ella realmente merecía esa felicidad, pensó Dolores. Pero de inmediato apartó ese pensamiento. Admitir que estaba equivocada significaba reconocer que toda su vida había sido un error, y para eso no estaba preparada. Dolores se levantó, preparó té y encendió la televisión. Mañana sería un nuevo día, y ella seguiría viviendo. Sola, en un pequeño apartamento, con recuerdos de aquella época en que era la persona principal en una vida ajena. El orgullo realmente puede convertirse en una existencia miserable. Catherine tenía razón también en eso.